Imagina que acabas de perder a alguien que lo era todo para ti, y ahora cuenta los días que el mundo te concede para derrumbarte. 1, 2, 3, al cuarto se espera que vuelvas, que respondas correos, que sonrías en el pasillo, que digas estoy bien. Cuando alguien incómodo te pregunta, vivimos en una civilización que ha logrado cosas asombrosas, pero que ha olvidado algo que casi todas las culturas anteriores sabían hacer: acompañar el dolor. Le tenemos miedo. No sabemos qué decir frente a quien sufre, así que decimos cualquier cosa. Sé fuerte. Tienes que pasar página. Ya está en un lugar mejor. Frases que en el fondo significan una sola cosa: por favor, deja de sufrir delante de mí, porque no sé qué hacer con tu pena, y el que sufre lo entiende. Así que se traga el llanto, se pone la máscara y se queda inmensamente solo. Pero hace más de 3000 años, una tradición hizo exactamente lo contrario. En lugar de apurar el dolor, le construyó una casa. En los episodios anteriores de esta serie, recorrimos 3 maneras distintas de mirar la muerte. El budismo nos enseñó a perder el miedo a morir, disolviendo la idea misma de un yo que pudiera desaparecer. El Islam dibujó el mapa más detallado jamás trazado de lo que hay al otro lado. El cristianismo tomó el final y se atrevió a llamarlo promesa. Las 3 miraban sobre todo al que se va, hacia el más allá, hacia el destino del alma, hacia lo que ocurre después del último aliento. Pero hay una tradición que desde muy antiguo decidió poner casi toda su atención en otro lugar. No tanto en el que muere, sino en los que se quedan. No tanto en el más allá, sino en el dolor del más acá. El judaísmo desarrolló a lo largo de milenios una de las arquitecturas del duelo más precisas, más humanas y más sabias que ha construido jamás un ser humano. Una manera de atravesar la pérdida que no apura ni abandona. Y la pregunta que vamos a responder en los próximos minutos es inquietante. ¿Y si una cultura antigua hubiera entendido cómo hacer bien el duelo miles de años antes de que existiera la psicología? ¿Y si la ciencia del duelo hoy estuviera caminando de vuelta hacia algo que esta tradición ya sabía? En este viaje vamos a recorrer paso a paso ese mapa del duelo. Veremos cómo esta tradición le da al que acaba de perder a alguien algo que casi nadie le da hoy: permiso para no estar bien. Veremos por qué el gesto de rasgar una tela vale más que 1000 palabras de consuelo. Entraremos en los 7 días en los que, por una vez, no es el doliente quien tiene que salir al mundo, sino el mundo el que entra, en silencio, a sentarse con él. Recorreremos cómo esta tradición devuelve a la vida poco a poco en círculos que se ensanchan, sin empujones y sin abandonos. Y descubriremos su idea más profunda y más contracorriente: que sanar no es cortar el lazo con quien se fue, sino aprender a llevarlo de otra manera. No te pido que creas nada, ni que adoptes ninguna religión. Te pido algo más interesante: que mires esta tradición como mirarías a un maestro antiguo del oficio de perder. Porque todos, tarde o temprano, vamos a tener que hacer un duelo. Y casi nadie nos ha enseñado cómo. Todo empieza con el momento más crudo del duelo, ese que nuestra cultura no sabe manejar. Las primeras horas. El instante en que la pérdida acaba de ocurrir y aún no la has enterrado, ni siquiera dentro de ti. El judaísmo tiene un nombre para esa fase. La llama Aninut, y lo que hace con ella es asombroso por lo sencillo. Durante ese tiempo, entre la muerte y el entierro, al doliente se le libera de prácticamente todo. No se espera de él que rece, que cumpla con obligaciones religiosas, que reciba visitas, que diga las palabras correctas, que sea fuerte. Nada. La tradición reconoce algo que la psicología tardaría siglos en formular: que en el primer golpe del dolor, la persona no está en condiciones de ser consolada, y forzar el consuelo demasiado pronto es una forma de violencia. El que está en Aninut tiene un solo permiso, que es en realidad
Una liberación, el permiso de no estar bien, de estar roto, de que el mundo por unas horas gire sin él. Y mientras tanto, ¿quién se ocupa de lo práctico? La comunidad. Otros hacen las llamadas, organizan, traen lo necesario, porque esta tradición entendió que pedirle a alguien que acaba de perder a su madre que rellene formularios y atienda el teléfono es pedirle un imposible. Piensa en el contraste con lo que hacemos hoy. Hoy, a las pocas horas de una muerte, la familia ya está al teléfono, con la funeraria, con el seguro, con el trabajo, fingiendo una entereza que no tiene, porque no hay un marco que la proteja. El Aninut hace lo opuesto. Levanta un muro alrededor del doliente y dice: aquí dentro no tienes que rendir cuentas a nadie. Y hay algo más profundamente igualador, porque mientras la familia se recoge, otra cosa ocurre en paralelo, regida por una sola obsesión: la dignidad. Esta tradición tiene una idea hermosa sobre cómo se debe tratar a quien acaba de morir. Y es justo lo contrario de lo que esperarías. Lo que viene ahora es uno de los gestos más igualitarios que ha inventado cualquier civilización. Hay un gesto en el duelo judío que vale más que cualquier discurso. Se llama cría, el desgarro. En el momento del duelo, el doliente rasga una de sus prendas o una cinta prendida sobre su ropa. Un corte real, visible, que queda ahí, roto, durante los días siguientes. Detente a pensar en la inteligencia de ese gesto. El dolor de perder a alguien es invisible. Por dentro algo se ha desgarrado, pero por fuera no se ve nada, y esa invisibilidad es parte de lo que aísla al que sufre. La cría toma ese desgarro interior y lo hace visible, lo saca afuera, convierte la herida del alma en una herida en la tela que cualquiera puede ver. Y al hacerlo dice dos cosas a la vez. A la persona: tu dolor es real, no lo escondas, ahí está rasgado. Y a los demás: trátenla con cuidado, está de luto, lo lleva puesto. La psicología tardaría milenios en entender lo terapéutico que es dar al duelo una expresión física, externa, ritual, en lugar de obligarlo a quedarse mudo por dentro. Y junto al desgarro aparece la otra gran obsesión de esta tradición frente a la muerte: la dignidad absoluta y la igualdad. Porque en el judaísmo al que muere se le trata, sin excepción, de la misma manera. No importa si fue rico o pobre, poderoso o ignorado por todos. El cuerpo se lava y se prepara con un respeto extremo, en un rito callado de cuidado. Nunca se le deja solo desde la muerte hasta el entierro. Siempre hay alguien acompañándolo, velándolo. Y luego se le envuelve en un simple lienzo de lino blanco, sin bolsillos. Sin bolsillos, porque no te llevas nada. Y se le entierra en un ataúd de madera sencilla, sin oro, sin lujo, sin ostentación. El millonario y el mendigo vestidos igual, en la misma madera desnuda. Ante la muerte, esta tradición borra todas las jerarquías que tanto nos obsesionan en vida. Y además, entierra pronto, sin alargar la agonía de la espera. Después del entierro, cuando los dolientes regresan a casa, vacíos, agotados, ocurre el primer gesto de la comunidad. No les piden nada. Les dan de comer. La primera comida del duelo no la prepara el doliente, la traen los demás. Una comida sencilla, a menudo con alimentos redondos, como huevos o lentejas, que recuerdan que la vida es un ciclo que sigue girando. Es un mensaje sin palabras: no estás solo, y mientras no puedas ni alimentarte, lo haremos por ti. Y entonces, con el doliente de vuelta en casa, empieza la semana más extraña, más intensa y más sabia de todo el proceso. Una semana que le da la vuelta por completo a cómo entendemos hoy el consuelo. Se llama Shiva, que significa simplemente 7. Los 7 días que siguen al entierro. Y lo que ocurre en esos 7 días es, quizá, la pieza más genial de toda esta arquitectura del duelo. Durante la Shiva, los dolientes no salen al mundo, no van a trabajar, no se ocupan de las tareas normales, no buscan distraerse, se quedan en casa y el mundo, por una vez, viene a ellos. Esa es la inversión radical.
En nuestra cultura, el que sufre tiene que hacer el esfuerzo. Salir, mostrarse entero, agradecer los pésames, sostener la conversación. En la Shiva es al revés. El doliente no tiene que ir a ninguna parte ni atender a nadie. Ver a nadie. Son los demás los que acuden día tras día a acompañar. La casa se transforma, se cubren los espejos, y no por superstición, sino por algo muy profundo. Durante el duelo no es momento de mirarse a uno mismo, de la vanidad, de la apariencia. Es momento de mirar hacia adentro y hacia el que se fue. Los dolientes se sientan en asientos bajos, cerca del suelo, porque el cuerpo encogido, abatido, refleja el estado del alma. De ahí viene la expresión sentarse Shiva. Y entonces llega lo más sabio de todo, una regla de cortesía que debería enseñarse en todas partes. Cuando alguien visita a un doliente en Shiva, la tradición dice que el visitante no debe hablar primero. No llega con frases hechas, ni con consejos, ni con ese torpe "tienes que ser fuerte". Llega, se sienta y espera. Si el doliente quiere hablar, habla y el visitante escucha. Si el doliente quiere llorar, llora y el visitante llora con él. Y si el doliente quiere estar en silencio, entonces los dos están en silencio, juntos. Piensa en lo que eso significa. La tradición entendió hace milenios que la mayoría de las veces el que sufre no necesita que le digas nada. Necesita que estés, que tu cuerpo esté ahí, en la misma habitación, sin huir de su dolor, sin tratar de arreglarlo, sin llenar el silencio para calmar tu propia incomodidad. El regalo no son las palabras, el regalo es la presencia. Y los estudios sobre el duelo lo confirman una y otra vez hoy. El factor que más protege a una persona en duelo no es ningún consejo brillante, sino el apoyo social real, la sensación de no estar sola. La Shiva es, en el fondo, una máquina perfecta para producir exactamente eso. Pero la trampa del duelo no está solo en el primer golpe, está en lo que viene después. Cuando pasan los días, el mundo se distrae y se espera que tú, mágicamente, ya estés bien. Y aquí esta tradición hace algo que casi ninguna otra pensó. Aquí está quizá el rasgo más brillante de todo el sistema. El duelo judío no es un interruptor que se apaga, sino un atenuador que baja despacio. No te dice 7 días y ya, vuelve a la normalidad. Te devuelve a la vida en círculos que se van ensanchando, cada uno con menos intensidad que el anterior, pero ninguno de golpe. El primer círculo es la Shiva, los 7 días más intensos, casi suspendidos del mundo. Cuando termina, el doliente se levanta, literalmente, y da un paso fuera. A veces se sale a caminar un poco alrededor, como símbolo de reentrada en el mundo, pero no se le suelta de pronto. Empieza el segundo círculo llamado Shloshim, los 30 días. En ese tiempo, la persona vuelve al trabajo, retoma la rutina, pero todavía se abstiene de las grandes celebraciones, de las fiestas, de la música festiva, de cortarse el pelo. Es una vuelta a la vida, sí, pero a media luz. El mundo sabe y el doliente sabe que aún está de duelo, aunque ya camine entre los vivos. Y para quien ha perdido a un padre o una madre, hay un tercer círculo, todavía más amplio, el año. Durante casi 12 meses, la vida se reanuda casi por completo, pero queda una marca, un gesto sostenido que mantiene viva la memoria. Cada día, el doliente recita una oración antigua en honor del que se fue. Una oración que, curiosamente, no habla de la muerte, habla de la vida, de la grandeza, de lo sagrado. Es una manera de transformar la ausencia diaria en un acto diario de recuerdo y de sentido. Mira la sabiduría psicológica de esta gradación. La tradición entendió que el duelo no se cura en una semana, ni en un mes, pero tampoco puede durar para siempre con la misma intensidad sin destruir al doliente. Así que diseñó una rampa, una bajada suave por etapas, 7 días de inmersión total, 30 de vuelta a media luz, 1 año de memoria sostenida. Cada escalón permite soltar un poco más sin saltar nunca al vacío
Y, sobre todo, en ningún momento se le dice al doliente ya deberías haberlo superado, porque esta tradición nunca habla de superar. Y aquí llegamos a su idea más profunda, la que la psicología moderna tardaría casi un siglo en redescubrir. Porque si crees que el objetivo del duelo es olvidar y pasar página, esta tradición piensa exactamente lo contrario. Para esta tradición, el duelo bien hecho no termina nunca del todo, y eso no es una condena, es un consuelo. Porque sanar no significa borrar a quien amaste, significa aprender a llevarlo de otra manera. La relación no se corta, se transforma, y la tradición lo sostiene con gestos que se repiten para siempre. Cada año, en el aniversario de la muerte, se enciende una vela que arde durante un día entero. Se llama, en su lengua, el tiempo del año, y vuelve fiel cada 12 meses. Ese día se recuerda al que se fue, se dice de nuevo aquella oración, se vuelve a sentir su presencia y su ausencia a la vez. En ciertas festividades del año, hay además momentos dedicados expresamente a recordar a los muertos de la familia, a nombrarlos, a tenerlos presentes en comunidad. Y hay un detalle pequeño y conmovedor que quizá hayas visto sin entender. Cuando se visita una tumba judía no se suelen dejar flores. Se deja una piedra, una pequeña piedra sobre la lápida. ¿Por qué una piedra y no una flor? Porque la flor se marchita, se seca, desaparece en unos días. La piedra permanece. La piedra dice, estuve aquí, te recuerdo, y este vínculo no se marchita. Cada piedra es una visita, una huella de que alguien sigue viniendo, año tras año. Esa es la idea central, y es revolucionaria por lo simple. A los muertos no se les suelta, se les sigue nombrando, se sigue contando con ellos, se les lleva adentro de otra forma. El que murió deja de estar en el mundo, pero no deja de estar en ti. Y aquí viene el giro más asombroso de toda esta historia, el que conecta esta tradición milenaria con el presente, porque durante casi todo el siglo XX, la psicología occidental creyó con total firmeza exactamente lo contrario de esto. Estaba convencida de que mantener el lazo con los muertos era justamente lo que había que evitar. Y tuvo que recorrer un largo camino y cometer un largo error antes de darse cuenta de que la sabiduría estaba en el otro lado. A comienzos del siglo XX, el padre del psicoanálisis describió el duelo sano de una forma que marcaría a generaciones enteras de terapeutas. Para él, hacer el duelo consistía, en esencia, en una tarea: ir retirando, poco a poco, toda la energía afectiva que habíamos invertido en la persona que murió, hasta soltarla del todo. El objetivo era desligarse, cortar el lazo, para quedar libre y poder invertir ese amor en alguien nuevo. Durante décadas, esa fue la idea dominante. Sanar era despedirse y soltar. Seguir aferrado al que murió se veía casi como una patología, como un duelo que no terminaba bien. Tienes que dejarlo ir, pasa página, sigue adelante. Esas frases que todavía decimos hoy son el eco de aquella teoría, pero a finales del siglo XX, un grupo de investigadores del duelo empezó a notar algo que no encajaba. Observaron a viudas, a niños que habían perdido a sus padres, a personas que llevaban años de duelo aparentemente sano, y descubrieron que casi ninguna había cortado el lazo. Al contrario, las que mejor estaban seguían manteniendo, de un modo u otro, una relación interna con el que se había ido. Le hablaban, lo recordaban en las fechas, se preguntaban qué habría dicho, lo llevaban dentro, y no estaban enfermas, estaban sanando bien. En 1996, esos investigadores le pusieron nombre a lo que veían y dieron la vuelta por completo a la vieja teoría. Lo llamaron vínculos continuos. La idea de que el duelo sano no consiste en romper el lazo con quien murió, sino en transformarlo. Mantener una conexión que ya no es física, pero que sigue viva y que puede incluso darnos fuerza. Es exactamente, palabra por palabra, lo que esta tradición practicaba desde hacía miles de años.
con su vela del aniversario y su piedra sobre la tumba. Y no fue lo único que la ciencia tuvo que redescubrir. Otros investigadores propusieron que el duelo sano no es hundirse sin parar en el dolor, sino oscilar. Un rato mirar de frente la pérdida y llorarla, y otro rato volver a ocuparse de la vida, ir y venir entre las dos cosas, como un péndulo. Y al describirlo, no hicieron más que poner en lenguaje técnico lo que la Shiva, el Shloshim y el año ya hacían: alternar la inmersión en el dolor con la vuelta gradual al mundo, tanto que un investigador dedicó un estudio entero a mostrar cómo la estructura del duelo judío encaja, casi a la perfección, con los modelos más avanzados de la psicología contemporánea. La conclusión es tan hermosa como humilde. La ciencia del duelo, después de un siglo de teorías, terminó caminando de vuelta hacia algo que una tradición antigua ya sabía, no al revés. Y eso nos deja una última pregunta, la más importante de todas. Empezamos con una persona sola al borde de una cama a la que el mundo le concedía 3 días para derrumbarse antes de exigirle que volvieran a sonreír. Y recorrimos otra manera de hacer las cosas, el aninut, que da permiso para no estar bien, la cría que saca el desgarro afuera y lo hace visible, la Shiva, los 7 días en que es el mundo el que viene a sentarse contigo, en silencio sin tratar de arreglarte, el Shloshim y el año, la vuelta a la vida en círculos que se ensanchan despacio sin empujones, y los vínculos que no se cortan, la vela que vuelve cada año, la piedra sobre la tumba, el nombre que se sigue pronunciando. Pero si has llegado hasta aquí, quizá ya intuyes lo mismo que en los episodios anteriores, que este nunca fue en realidad un video sobre la muerte. Es un video sobre cómo seguir queriendo a quien ya no está, sobre cómo perder sin quedar destruido, sobre cómo acompañar a otro en su peor momento sin huir de su dolor. Y para eso no hace falta ser judío, ni religioso, ni creer en absolutamente nada. Basta con quedarse con lo que esta tradición entendió sobre el corazón humano, que el dolor necesita tiempo, y no 3 días, que necesita compañía y no soledad disimulada, que necesita gestos y no solo palabras, que a veces lo más valioso que puedes darle a alguien que sufre no es un consejo, sino tu presencia callada a su lado, y que sanar no es olvidar, es aprender a llevar a quien amaste de otra manera, hasta que su recuerdo deje de ser solo una herida y se vuelva también una forma de compañía. Así que, vengas de donde vengas, esta tradición te deja una pregunta para hoy. Piensa en alguien que esté sufriendo una pérdida ahora mismo cerca de ti. ¿Y si esta semana, en lugar de buscar las palabras perfectas, simplemente te sentaras a su lado y le dejaras saber que no está solo? Tal vez ese sea el consuelo más antiguo y el más poderoso que existe. En el budismo aprendimos a soltar el miedo a desaparecer. En el Islam, el mapa de lo que hay después. En el cristianismo, la muerte convertida en promesa. Y en el judaísmo, el arte de acompañar a los que se quedan. Nos queda una última tradición en este viaje, y es quizá la más vertiginosa de todas, porque el hinduismo y el Tao se atrevieron a hacer una pregunta que lo cambia todo. ¿Y si la persona que crees ser ni siquiera fuera real? ¿Y si no eres quien crees que eres? Eso es lo que veremos en el último episodio de Cara a Cara con la Muerte. Suscríbete para no perdértelo. Y mientras tanto, ve a sentarte al lado de quien lo necesita. Nos vemos en el próximo.